Bueno, venimos de la fiesta de Shavuot y estamos ahora en la semana de Parashat Naso. Parashat Naso es una parashá que se lee siempre en la época de Chag Shavuot. La mayoría de las veces es después de Shavuot, a veces se lee también antes de Shavuot. Pero eso es una parashá que está muy conectado con la fiesta de Matan Torah. Entonces vamos a hablar hoy sobre el nombre de la parashá, Parashat Naso, y el contenido de la parashá y entender cuál es el kesher que tiene Parashat Naso con esos días tan grandes de Chag Shavuot, especialmente que sabemos lo que dice la Gemara y está traído en la Halajá también, que Shavuot no terminó en la fiesta, a pesar que Shavuot no es como Pesach y Sukkot, de que tiene un Hol HaMoed, 7 días, 8 días. Shavuot es un solo día y afuera de Israel son 2 días, pero al pie halajá también hay toda una semana que se llama la semana de Tashlumin. Hasta 12 de Sivan tenemos una semana de Tashlumin. En la época del Bet Mikdash, los Yehudim trajeron korbanot, la mitzvah de Aliyah la regel. Los Yehudim subieron al Bet Mikdash para Chag Shavuot, uno de los 3 fiestas, y había korbanot que había que traer, todos los korbanot para el regel, y no alcanzaban en un día a poder hacerlo, especialmente que había todo discusiones, hay la Gemara, Machloket, Bet Shammai y Bet Hillel, si es permitido de traer los korban olá en el Hag, porque no se puede comerlo, etcétera. No voy a entrar en todos los detalles, pero en la práctica había tantos Yehudim que hicieron Aliyah la regel, por eso dieron una semana hasta 12 de Sivan para poder traer todas las ofrendas que había que hacer en estos días. Y ahí quedó hasta hoy también que el Chag Shavuot tiene Tashlumin hasta el 12 de Sivan, y por eso no decimos Tahanun, confesiones y diferentes alajot que tiene que ver con estos días. Así que estamos todavía en los días de Matan Torah. Y ahí estamos leyendo Parashat Naso. ¿Cuál es el kesher con la parashá, especialmente el nombre de la parashá, con el tema de Matan Torah? Entonces, la palabra Naso viene de la palabra Nesiad Rosh. Naso quiere decir levantar, alzar. Naso Rosh es alzar la cabeza. Esa es la traducción literal. El contexto de la parashá tiene que ver con el censo. En la Torá, cuando habla sobre el censo, también usa esas palabras Nesiad Rosh, Naso Rosh. Lo tenemos también en la parashá pasada, en Parashat Bamidbar. Ahí también dice Naso Rosh, porque la Torá, cuando habla de contar del censo, la Torá usa esas palabras. Pero la traducción literal, Naso Rosh, es alzar la cabeza. ¿Cuál es el tema que estamos hablando acá? Entonces hay 2 puntos que vamos a explicar. Primero, la palabra Naso y la relación entre esa palabra con el tiempo de Matan Torah, y también el tema de Naso en el contexto de la parashá. ¿De qué habla la parashá? Vamos a hablar primero de la parashá y luego lo vamos a conectar con el tiempo. La parashá de la semana está hablando del censo que hicieron a las 3 familias de Leví. Leví tenía 3 hijos. Uno se llamaba Gershón, él era el primogénito, el mejor. El otro se llamaba Kehot y el tercero se llamaba Leví. Gershón, Kehat y Leví. Perdón, Merari, pero me equivoqué. Merari. 3 hijos de Leví. Y en esos 3 hijos, cada uno tenía una tarea especial relacionado con el trabajo del Mishkan. Y de eso habla la Torá en el final de la parashá pasada, Parashat Bamidbar, y en el comienzo de esta parashá, en Parashat Naso. La Torá nos cuenta que a Kadosh Baruj Hu le pidió a Moshe hacer un censo especial de las 3 familias, y cada familia, aparte del censo que hicieron a todo el tribu Leví,
En general hay que entender que en Parashat Bamidbar tenemos 3 diferentes censos. Hubo un censo de todo el pueblo, de los 12 tribus. Ahí no estaba Leví incluido. Después había otro censo de todo el tribu Leví, desde 30 días de edad, el que tiene un mes nacimiento, hasta todo el tribu Leví, que eso fue el segundo censo. Y el último es el censo que la Torá empieza a hablar el final de Parashat Bamidbar y sigue a hablar de eso en esta Parashat Naso, que es las 3 familias, Gershon, Kehat y Merari, la edad de 30 a 50. ¿Cuántas personas, hombres tenían en esa edad, desde 30 años hasta 50 años? Es la edad donde la persona más fuerza tiene. Y eso fue la edad donde llevaron todos los cargos, todos los keilim, todo lo que había que cargar en el viaje en el desierto. Los Yehudim viajaron en el desierto 40 años. En un principio pensaron que iba a ser más corto. Al final, 40 años, Am Israel estaba viajando de un lugar a otro lugar, los famosos 42 estaciones. En Beit Masaot, los 42 viajes que la Torah lo llama, que eso lo vamos a tener al final del libro Bamidbar, el libro Masei, Parashat Masei, donde la Torah habla de todos los viajes que hicieron. Ese viaje de 40 años en el desierto fue acompañado al Mishkan, y el Mishkan había que cargar de un lugar al otro, y los 3 familias, Gershon, Kehat y Merari, estaban encargados de eso. En la parashá pasada, la Torah dijo, Naso et bnei Rosh bnei Kehat. Parashat Bamidbar, el final de Bamidbar, la Torah habla sobre el censo de la familia Kehat. Y dice, Naso et bnei Rosh bnei Gershon Gamheim, y cuenta cuál fue los recipientes, los utensilios, las cosas que llevaron la familia, el grupo de Kehat. Después termina Parashat Bamidbar. Ahora Parashat Naso, la Torah sigue y dice, Naso et Bnei Gershon Gamhem. La Torah dice, también Bnei Gershon. ¿Por qué también? Antes tuvimos la familia de Kehot, que ellos fueron los que estaban en la parashá pasada, y ahí dijo Naso et Rosh Bnei Kehot. Viene la parashá de esta semana y dice, ahora la segunda familia, Naso et Bnei Gershon Gamhem, ellos también, alza y contalos. Luego, más adelante en la parashá, sigue con Bnei Merari, tercera familia, los hijos de Leví, Bnei Merari, y ahí también dice Bnei Merari, cuánto van a ser la familia Bnei Merari, qué es lo que van a cargar. Lo interesante es que en Bnei Merari no dice las palabras Naso. Esas palabras Naso et Bnei no está escrito en Merari. En Kehot dice Naso et Bnei Kehat, Rosh Bnei Kehat. En Gershon dice Naso et Rosh Bnei Gershon. Y cuando llega la Torah a Merari, dice Bnei Merari, sin decir Naso. ¿Cuál es la explicación de eso? También, ¿cuál es el orden? Primero trajo Kehot, parashá pasada. Después trae Gershon en esta parashá, y después Merari. ¿Cuál es el orden? ¿Y por qué cuando habla de Gershon dice Gam? También. La palabra también suena como agregado. El verdadero Naso principalmente es Kehot, la parashá pasada. Pero Gam también, como vamos a también ponerlo en el paquete, a Gershon también. Pero Merari no dice Naso. Todo eso hay que entender. Sobre eso dice el Medrash. El Medrash dice que en verdad Gershon tenía que ser primero. Gershon era el mejor, el orden de los hijos que Leví tuvo. Leví tuvo primero a Gershon, él fue el mejor, el primogénito, después Kehot y después Merari. ¿Por qué la Torah anticipó Kehat antes? Dice el Medrash, porque ellos fueron Toanei Aarón. Por cuanto que familia de Kehat, ellos llevaron el Aarón a Kodesh. Y en ellos estaba la familia Moshe Rabbeinu, viene de Kehat.
El Quejot era el papá de Amram, y Amram era el papá de Moshe Rabbeinu, de Aarón a Cohen, de Miriam. Y como la familia de Quejot, ellos llevaron los kelim más sagradas, especialmente el Aarón HaKodesh, el Kodesh HaKodeshim, y también la menorá, el shulchan, los objetos más sagrados que estaban en el Mishkan. Por eso la Torah lo pone primero, por Kavod HaTorah, así dice el Medrash, por Kavod HaTorah pone primero Bnei Quejot, y por eso también dice Nasó, alzar, una expresión de altura, de importancia, porque tenían ese trabajo importante. Después, cuando llega Gershon, ellos llevaron los yeriot, todas las, ¿cómo se dice? Los yeriot, las cortinas, los que estaban, el cuero que tapaba los paredes, los techos, que tapaba el Mishkan, y entonces ellos fueron segundos, no era tan sagrado en el nivel inferior, pero como era el primogénito, por eso dice, Nasó Bnei Gershon Gamehem, por el Kavod de Gershon, por ser mejor, ser primogénito. Por eso también ellos, se dice acá, Nasó Gam, como segundo. Y luego, Bnei Merari, como su abodán, ellos no tenían, ni era primogénito, tampoco tenían el trabajo tan importante. En lo que ellos llevaron fueron los maderas y los bases y los adanim. Y por eso ahí no dicen eso. Esto es el Medrash. Pero bueno, ahora necesitamos entender cuál es el mensaje. La Torah no es un libro solamente de historia. La Torah es un libro de enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de todo eso? Aparentemente es algo que ocurrió en el pasado. Fue una historia muy determinada. Una familia de Leví, los 3 familias dentro de Leví. Ellos llevaron el cargo del Mishkan. Pero ¿cuál es la Torah? No es solo un libro de historia. La Torah es un libro que nos enseña. Milashon Hora'ah. ¿Qué es lo que la Torah nos quiere enseñar en todo el tema de las 3 familias y que los 3 cargaron, y por qué sobre en Quejot y Gershon dicen Nasó y sobre Merari no dicen Nasó, y cuál es la enseñanza relacionado con la época que estamos ahora con el tema de Matan Torah. Entonces, acá vamos a tomar las explicaciones maravillosas que Hasidut nos enseña, empezando desde el Alter Rebbe, en Lekutei Torah de esta semana, Mamarim, maravillosas, que explica todo el tema en profundidad, cuál es la historia acá de qué es lo que ocurrió acá y cuál es la enseñanza. Entonces, nosotros hablamos del tema de Midbar la semana pasada, era Parashat Bamidbar. Cuando hablamos sobre el tema de Bamidbar, los Am Israel estaban en el desierto. El desierto representa un lugar vacío, un lugar donde no hay nada, cero, un lugar seco, no hay crecimiento, no hay nada de vegetal ahí. Amidbar, Agadol, Anorá, como dice la Torah en otro lugar, el Midbar temoroso, grande, un lugar de serpientes, víboras, escorpiones, un lugar donde no hay agua. Eso es la descripción de la Torah sobre el Midbar. Como Yehezkel, el profeta, lo llama Midbar Amim, el desierto de los pueblos. Ese tema de Midbar no es solamente el Midbar de ese momento. Eso representa el Midbar en mucho más amplio. Es toda la tierra, todo el mundo grande. Todo el mundo, hablando en términos espirituales, es un gran desierto. Es el desierto espiritual, el mundo por sí. Como dice el Tanya, que a Kadosh Baruj Hu, este mundo inferior, Olam Hazeh Atachton, este mundo inferior, Tachton She'en Tachton Lemata Imenu, no hay más inferior que este mundo. Malek Klipot Vesitra Hara, este mundo está lleno de víboras, escorpiones y serpientes, son los 3 Klipot impuros. En Bomaim es un lugar donde el mundo por sí mismo es un mundo muy burdo, muy bajo, muy oscuro, un desierto, especialmente el mundo de la época del Galut. Entonces, según eso,
Eso es lo que ocurrió cuando nosotros, la Torá nos cuenta el viaje de los Yehudim en el desierto, los 40 años que Am Israel caminaba en el desierto, no era solamente un tema técnico. Los Yehudim salieron de Egipto y no llegaron a entrar a Israel y Hashem les castigó y le hizo hacer muchas vueltas en el desierto y pero ahí eso fue todo. Es mucho más profundo que eso. Como el Alter Rebbe explica que el viaje de Am Israel en el Midbar fue una preparación para la tarea que Am Israel van a tener que hacer en toda la historia hasta la llegada de Mashiach. Cuando Am Israel fueron al Midbar, ese desierto, Midbar Amim, ese lugar era el micro de todo un gran macro que va a ocurrir en el futuro. Am Israel estaban yendo a un lugar de desierto y ahí estaban caminando 600,000 pues, del pueblo, que los 600,000 son los 600,000 almas, que como dice el Tanya, que todo Am Israel, de todas las generaciones, somos todos chispas, ramas, hojas de ese gran árbol de los 600,000 almas. Y el centro de todo eso estaba la Torá, el Mishkan. Entonces, eso que los tres familias, Gershon, Kehat y Merori, los tres familias llevaron los cargos, todos los objetos que estaban del Mishkan. Eso es lo que nos enseña cuál es la tarea del Yehudí en el mundo, cómo el Yehudí hace de transformar todo el desierto, todo ese mundo material, todo ese lugar del desierto del mundo y hacer de ese lugar una morada para Hashem. Eso es la historia que la Torá nos está contando acá. Y justamente eso es la historia que la Torá nos cuenta después de Matan Torah. Como dijimos, Parashat Naso se lee siempre después de Matan Torah, porque la Torá fue dado en un desierto, como hablamos en el shir pasado. La Torá fue dado en un desierto para decirnos que a través de la Torá nosotros revertimos el desierto y nos hacemos de eso un lugar habitable. Literalmente, eso es lo que ocurrió ahí en ese momento. Si nosotros pensamos históricamente qué es lo que pasó esos 40 años, el desierto en sí era un lugar que era un lugar inhabitable. En ese lugar no vivía gente, era un lugar peligroso, era uno de los desiertos más peligrosos en el mundo, el desierto que estaba entre Egipto y Israel, en toda esta zona. Y en ese lugar gente no vivía, no había crecimiento, no había personas, no había casas, no había nada. Cuando Am Israel entró en el desierto y ellos caminaron ahí los 40 años, entonces hicieron carpas, casas, familias, que se instalaron ahí, tenían familia y estudiaron Torah, cumplieron mitzvot. También había pozo de agua del Berash el Miriam, había el maná que cayó del cielo, también según lo que dice el Medrash, había plantas en el Midbar también, porque los Yudim plantaron y creció. Hay diferentes opiniones en los Medrashim sobre eso. Entonces los Yudim, en verdad, transformaron el Midbar en esa época como un lugar habitable. Pero ¿cuál es el tema profundo, como dijimos? Es mostrar un camino para todo Am Israel en todas las generaciones, en nuestra época también. Cuando un Yehudí está en el mundo, estando hoy, uno puede estar en Argentina, puede estar en Chile, puede estar en México, puede estar en cualquier lugar, países del mundo. En los 4 puntos como se dice, Arba Kanfot Haaretz, en los 4 puntos cardinales. Y Am Israel está hoy en día en el Galut en todos los países del mundo. Que eso es el diáspora del Galut, el gran desierto. Y a veces un Yehudí se pone a mirar alrededor de él y se siente un solo Yehudí en un desierto alrededor de él. Toda la gente alrededor quizás no les interesa, no están en el mismo sintonía de estudio de Torah y cumplir mitzvot. Y todo lo que veo alrededor mío parece ser un desierto. Y a veces una persona puede tener una decaída, sentirse bajo, sentirse menos. De que cómo yo voy a hacer algo acá, qué es lo que yo puedo hacer en ese lugar. Viene Parashat Naso y te enseña el mensaje de esa historia, que así como pasó con el tribu Leví, y el tribu Leví llevaron el cargo del Mishkan,
y a través de eso ellos hicieron de todo el desierto un lugar santo, un lugar sagrado, un lugar de Torah. Lo mismo también, cada Yehudí, en cada lugar, en cada momento, en cada situación, vos tenés que saber que a pesar que parece ser la situación que estás en un desierto, tanto por el entorno alrededor, a veces también me siento como un desierto interior, interno. Una persona siente a sí mismo como un desierto. No estoy en mi comportamiento, no estoy en la mejor situación en mi vida, de estudio, de cumplir, etc. Hay momentos en la vida donde yo me siento como en un desierto. Entonces, la enseñanza de la parashá es tomar la enseñanza de la familia Leví, Gershon, Kehat y Merari, como un yudí hace de este mundo una morada para Hashem. ¿Cuáles son las tres tareas? Hay tres trabajos acá. El trabajo de Kehat, el trabajo de Gershon y el trabajo de Merari. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la tarea de cada uno? Entonces, el tema de Kehat tiene que ver con Torah. Como dijimos, Kehat llevaban las tablas, llevaron el Aron HaKodesh. En Avodat Hashem, eso es el tema del estudio de la Torah. Entonces, principalmente en la Avodat del estudio de la Torah, esto es una manera de transformar el desierto en un lugar habitable. Sobre eso dice Naso. Levantar, alzar, Naso Edrosh, el estudio de la Torah, obvio, esto es lo más alto, lo más profundo que hay. Estando ahora en los días de Matan Torah, entendiendo la grandeza, el valor, el aprecio, la profundidad, ¿qué es Torah? Torah es lo máximo que hay. El que estudia Torah, dice la Gemara, el man malka rabanan. Los que estudian Torah son como reyes. Entonces el estudio de la Torah te eleva por encima del mundo, te transformas en un Rosh, en un Asoedrosh, eleva la cabeza, alza la cabeza, te lleva al lugar más alto que hay y eso te da fuerza de poder conquistar el mundo y transformar el desierto en un lugar habitable. Eso es principalmente el tema de Kehat, estudio de la Torah. Gershon representa en general el tema de los mitzvot. El tema de Gershon tiene que ver con, como dijimos antes, el techo, los yeriot que tapaban alrededor del Mishkan, todos estos pieles y todos los cueros que pusieron arriba del Mishkan, que era como más un tema de protección. El Tanya dice, el Alter Rebbe explica en Tanya capítulo 4 que mitzvot es como una protección. Los mitzvot protegen a la persona. Katzinar atzon teatrenu. Tanya dice que todos los mitzvot son como protección que tapa a la persona, lo protege y lo cuida. Esa es la diferencia entre Torah y mitzvot. El estudio de la Torah es más como una comida. El estudio es que la persona estudia, mastica, entiende, profundiza, la Torah lo internaliza, tiene que ver más con el tema de mazón, como comida, kelim. Por eso el Aarón, Menorá, Shulchan son cosas que eran kelim adentro del Mishkan. En cambio, los yeriot que tapaban, que abarcaban, que estaba alrededor, eso representa la protección que se hace a través de los mitzvot. Cada mitzvah es como una vestimenta, cada mitzvah es como un escudo que cuida a la persona y lo protege de todo de afuera, de todo la clipa, de todas las cosas que quieren, que Hazbe Shalom, prohibir a lastimar a la persona. Y eso es el tema del cumplimiento de los mitzvot. Entonces, esto es Gershon y esto es Kehat. Sobre Gershon dice Gam, ellos también. Por un lado, mitzvot es menos que Torah porque los mitzvot están más relacionados con lo material. Mitzvot tiene que ver con el mundo material. Torah es espiritual, Torah es entender, profundizarse, Jochma, estás estudiando la Jochma de Hashem. Mitzvot es tefilin, tzitzit, tzedakah, y son todas cosas que están relacionadas con cosas físicas, materiales del mundo. Pero la Torah dice, Nasogam, la mitzvah, cuando vos agarrás algo material
y lo conectas con la Torah, cumplís una mitzvah con eso, la Torah te enseña cómo utilizarlo. Cuando agarras un objeto y haces con eso una mitzvah, y también eso te eleva y te protege. Por eso nació el Bnei Gershon, Gamhem, en Bnei Gershon también está esa elevar. Ahora, en los nombres, cada cosa está también en el nombre. El nombre Kehot y el nombre Gershom. ¿Cuál es la diferencia entre el nombre? La palabra Kehot, Kehat, en hebreo, en la Shona Kodesh, significa juntar, unión. Esa es la palabra Kehat. Velo yikhat amim, dice en Parashat Vayechi, que es la idea de juntar el pueblo. Y la idea en Torah la Torah es unión, como dice la Torah Ventaña, capítulo 5, que lo máximo unión entre Yehudí y Hashem es el estudio de la Torah, donde mi cabeza, mi cerebro, mi mente con la Jochma de Hashem se unifican, se hace una sola cosa, donde no hay una unión más profundo que la unión que se hace el Yehudí con Hashem, con Torah. Por eso el nombre Kehot es el nombre de la unión, es la Torah. Gershon, la palabra Gershon viene de la palabra legaresh, echar, que eso es como dijimos, es la protección que los mitzvot hace, cuida a la persona, protege y echa a todos los escorpiones y víboras, como dijimos antes, el desierto, que estamos en un lugar del desierto donde estamos rodeados con, alrededor nuestro están todos los peligros, cumpliendo los mitzvot, son como las nubes que te protegen. Son como los yeriot en el Mishkan de protección que cuida a la persona, y Gershon, y él lo echa, hace megaresh a todo lo negativo. Después está Merari. ¿Cuál es el tema de Merari? Kehat es Torah, Gershon es mitzvot. ¿Cuál es el tema de Merari en Avodat Hashem? La palabra Merari lo dice todo. Merari es merirut, es la amargura. Es el bitul que uno tiene que tener, que eso es lo que Hasidut lo llama el Kabbalat Ol, aceptar el yugo antes de empezar a servir a Hashem. Para poder estudiar Torah y poder cumplir mitzvot, tiene que haber una introducción, una anticipación, la base. La base, por eso es el Adanim del Mishkan. Ellos llevaron las bases, los Adanim y las maderas, que es la base del Mishkan. La base es, antes de estudiar Torah y antes de cumplir mitzvot, un Yehudí tiene que tener el Modeani, la tefilá, la base, que es armar ese pacto con Hashem, esa anulación, esa entrega, aceptar el yugo. Si yo no acepto el yugo, no hay mitzvot, no hay Torah. Si no hay esa entrega, esa anulación, y eso es lo que ocurrió en Matan Torah. Todos sabemos, Matan Torah fue porque los Yehudim dijeron Naaseh, anticiparon el Naaseh para Nishma. Recién estuvimos festejando esa fiesta, la fiesta de Hakdamat Naaseh le Nishma, como dice la Gemara, que cuando los Yehudim anticiparon el Naaseh antes de Nishma, ahí es donde bajaron los malachim y le dieron coronas. ¿Cuál es el tema? Anticipar Naaseh, haremos. Antes de escucharemos, es esa anulación, ese bitul, como dicen en la mirá, afar, me siento como polvo. Cuando yo me siento como polvo anulado, ahí es donde Hashem me abre el corazón y la mente para poder estudiar Torah y cumplir mitzvot. Y eso es lo que está en el tema de Merari. Merari de amargura, merirut, es esa merirut de sentirse humilde, sentirse como polvo. Dice la Mishnah en Brachot, en omdim leitpalel el nekoved rosh. Uno quiere empezar el día, quieres acercarte a Hashem, primero tiene que haber una especie de merirut, de amargura, porque todo el tiempo que la persona está muy cómodo en su ego, en su yo, en lo que él quiere, que necesita, no es un cli, no es un recipiente para Torah. Para poder recibir Torah necesito tener esa anulación de Merari. Entonces, por eso, como Merari representa el bitul que anticipe el tema de Torah y mitzvot, acá la palabra nasó no pega. Nasó es alzar, levantar para arriba, levantar la cabeza. Justamente Merari es todo al revés. Es la anulación,
es el bitul, es esa merirut que viene antes de alzar la cabeza. Eso es la preparación, justamente. Cuando primero la persona se prepara con esa anulación, ese te hace apto a poder llegar al naso, a poder levantarte, alzar la cabeza en el estudio de la Torah y el cumplimiento de los mitzvot. Ahora, el orden de la Torah va del orden de importancia. El orden de la Torah, como lo escribe, la Torah pone primero Kehot, en la parashá pasada que habla sobre Torah, luego habla de Gershon, el tema de mitzvot, y luego habla de Merari, que es la humildad, porque la Torah lo pone de arriba hacia abajo en el orden como son de importancia. Pero cuando hablamos en Avodat Hashem, ¿cuál es la tarea, el camino, cómo un Yehudí tiene que hacer su Avodah? Obvio, nuestra Avodah empieza de abajo hacia arriba. Primero tiene que haber Merari, el Bitul, luego viene el tema de Gershon, el tema de cumplir los mitzvot, y luego uno puede llegar al nivel máximo de conexión, que ese es el tema de Torah, de Kehot, que es la conexión más profunda con Hashem, el estudio de la Torah. Entonces, acá vemos cómo la historia de la parashá es toda una historia que no es solamente un tema del pasado, tiene que ver con nosotros hoy. Cuando un Yehudí está en la vida hoy y quiere saber cómo yo puedo anular el desierto y transformar el desierto y hacer que el desierto se transforme en un paraíso, cómo hacemos de este mundo inferior, el mundo de la Klipá, que sea un mundo de Geulá, un mundo de Mashiach, un mundo de divinidad, es a través de aprender del tribu Leví. Y eso es lo que dice el Maimónides, famoso Maimónides Rambam, que dice que no, Leví no es solamente la familia Leví. Cada Yehudí es Leví, como también lo tuvimos recién en la parashá de Matan Torah, Mamlechet Kohanim. Cada Yehudí pertenece al Shevet Leví, cada Yehudí es Mamlechet Kohanim, es un reino de Kohanim, quiere decir que todos tenemos esa fuerza que aprendemos, que tomamos del tribu Leví a través de esos tres temas, de Gershon, Kehat y Merari, que podemos nosotros ir en el desierto del mundo y hacer de todo este mundo una morada para Hashem. Pero volviendo al nombre de la parashá, ¿cuál es el nombre? El nombre es una palabra. El nombre de la parashá es Naso. Y acá vemos algo interesante. La parashá pasada se llamaba Bamidbar. La parashá presente se llama Naso. Si pensamos en lo que hablamos recién, Bamidbar y Naso son dos opuestos. Bamidbar representa desierto, como dijimos los Medrashim y todos los Pirushim de Bamidbar, desierto, representa el bitul que el Yehudí debe tener cuando estudia Torah. Tiene que sentirse como un desierto, vacío, polvo, hefker, diferentes cosas que hablamos en el shiur pasado también. Bamidbar representa el bitul que un Yehudí debe tener para poder estudiar Torah. Y esta parashá se llama Naso. Naso justamente es al revés. Naso es alzar. Pero justamente estos son los dos puntos que hablamos recién, como está en los dos parshiot. Eso tiene que ver con son dos condiciones necesarias para poder recibir la Torah. Y es interesante que en la mayoría de los años, Bamidbar siempre va a ser antes de Shavuot, y Naso en la mayoría de los años es 99% son después de Shavuot. Y el motivo es justamente, esos son los dos extremos. La preparación para recibir la Torah es Midbar, Bitul, humildad, polvo, Merari, todo lo que hablamos antes. Esto es antes, eso es el comienzo, es el anticipar el Nasepan Nishma, aceptar el yugo, el Bitul. Eso es la preparación para recibir Torah. Pero cuando un Yehudí ya recibió la Torah y llega a Matan Torah, viene la Torah y la Torah te pone arriba de la montaña, te eleva y te dice Naso. Pero el objetivo no es quedarse en el bitul, quedarse en la anulación, sino al contrario. Cuando un Yehudí se conecta con la Torah y se conecta con los mitzvot, la Torah y los mitzvot te elevan, te alzan, por encima de todo,
ahí la persona se transforma en un rey, como dijimos antes, y esto es el Nassau justamente ahora. Y yo me acuerdo escuchando del Rebbe, estuve en Fabrengens, tuve el zhut de estar con el Rebbe en Fabrengens de Nassau, en el año 86, 87, 89, hace un par de años que estuve con el Rebbe en los 80s, cuando el Rebbe hablaba sobre Parashat Nassau, siempre el Rebbe enfatizaba eso, que Parashat Nassau te enseña que un Yehudí cuando se conecta con Torah, tiene que estar con la cabeza para arriba. Un Yehudí tiene la Torah, eleva a la persona, y el Avodat Hashem a través de Nassau Edrosh significa con amplitud, con grandeza, como un rey, que el Yehudí puede tener una influencia enorme sobre otros Yehudim, sobre pueblos del mundo que no son Yehudim. Es la fuerza que el Yehudí tiene de poder ser un farol que trae luz a todo su entorno. Y por eso, Davka después de Shavuot, la Torah enfatiza la palabra Nassau, que es alzar la cabeza y a través de eso poder hacer de este mundo una morada para Hashem. Esa idea es, Hasidim cuentan, para entender qué es eso, cuál es el punto en la práctica. Y Hasidim cuentan que había un Hasid del Alter Rebbe. Este Hasid se llamaba Reb Mordechai. Reb Mordechai Liebler. Ese Reb Mordechai vivía en Petersburgo, en una época donde casi no había Yehudim en todo Petersburgo. Era prohibido en esa época, el zar a los Yehudim lo prohibió vivir en estas ciudades importantes. Solamente la gente que estaban cercanos al gobierno, que tenían tareas especiales, vivían ahí. Había muy pocos Yehudim que vivían. Reb Mordechai, el Hasid del Alter Rebbe, vivía ahí. Eso fue también en la casa donde el Alter Rebbe, después que salió de la cárcel, famoso Rosh Hashanah de Hasidut, Yosef Hisler, cuando lo sacaron del Alter Rebbe de la cárcel, lo llevaron a la casa de Reb Mordechai. Entonces, ese Reb Mordechai, el Alter Rebbe dijo sobre él que él era Beinoní del Tanya. Él llegó al nivel de Beinoní del Tanya. Quiere decir, Beinoní del Tanya, sabemos, es un nivel muy elevado, muy poca gente llega a ese nivel. Un Beinoní es una persona que nunca pecó, nunca va a pecar, no hizo ningún pecado, ni pensamiento, ni palabra, ni acción. Es un nivel muy alto de servicio de Hashem, como sabemos. Le preguntaron a Reb Mordechai, ¿cómo lograste? En Petersburg es una ciudad realmente difícil de vivir como un Yehudi. En una ciudad, una cosa es, antes los judíos vivían en los pueblitos, en las pequeñas aldeas, pero vivir en una ciudad tan central como fue la época esa, como la capital de Rusia, y ahí en esto vivía también en una calle, estaba lleno de cosas, de negocios y la gente que pasaban ahí, no era gente con recato, con tzniut. ¿Cómo lograste controlar tu pensamiento, palabra, acción, llegar a ese nivel de Beinoní que el Tanya pide? Y cuentan Hasidim que Reb Mordechai contestó que eso viene de mi orgullo, no de mi humildad, viene de mi orgullo. Dice que cuando el Yetzer Hara viene y me quiere convencer de mirar a un lugar donde no debo mirar, o hablar algo que no debe hablar, o pensar algo, etcétera, hacer algo prohibido, yo digo a mí mismo, vos, Reb Mordechai, vos que sos el Hasid del Alter Rebbe, y vos que sos un Yehudí que Hashem te eligió de todos los pueblos, y vos vas a ensuciarte con eso, vas a perder todo tu nivel que vos tenés, por eso, no vale la pena. Y ese orgullo me mantiene fuerte, me mantiene firme. Entonces acá se trata de ese orgullo sano, ese orgullo positivo que Parashat Nassau nos viene a enseñar. Si tomamos esa línea, ese tema de Nassau, podemos seguir adelante y entender que todo Parashat Nassau, que es una parashá larga, extensa, es la parashá más larga de toda la Torá. Parashat Nassau es la parashá más larga de versículos en psukim. Tiene 176 psukim, es lo máximo de psukim que hay en los parashiot de la Torá. Todos los detalles de Parashat Nassau tienen que ver con eso de elevar, levantar, alzar para arriba, que eso es la idea de Parashat Nassau. Si seguimos más adelante, podemos ver que eso es la historia que la Torá habla, por ejemplo, del Nazir.
nazareno, Kodesh, Nazir, Keter, Corona, que eso es que el Yehudí tiene esa capacidad de agregar más santidad todavía a través de esa conducta, que eso es una de las cosas que la parashá habla. También tenemos en esa parashá Birkat Kohanim, Ko tebarjú et bnei Israel, la barajá de los Kohanim llega del nivel de la corona, como explica Hasidut, que del nivel más alto de Hashem, de ahí viene la barajá de Kohanim, que es una barajá que viene rápido, sin interrupciones, de lo más alto a lo más bajo. También tiene que ver con el tema de Nesiat Rosh, y así también toda la parashá, los Nesiim, Nasó, Nesiim, la segunda mitad de la parashá, habla de la inauguración del Mishkan a través de los Nesiim, que los Nesiim también es el tema de, se llaman así, por Nasó, ellos alzan, elevan el pueblo. Entonces, Parashat Nasó nos enseña que ahora que recibimos la Torá, ya pasamos la parte de la humildad y del bitul, y estamos ahora tomando la enseñanza de alzar la cabeza, la fortaleza, la firmeza y el reinado, pueblo de reinos, como se dice, Mamlechet Kohanim, y con esa fuerza salimos de Matan Torah, conquistar al mundo, hacer de este mundo una morada para Hashem, con el estudio de la Torah y el estudio y cumpliendo de los mitzvot, y así vamos a lograr pronto a la inauguración también del último Bet Mikdash, del tercer Bet Mikdash, que va a ser Bimera B'Yameinu Amén, como Mashiach Tzidkeinu, y ahí vamos a hacer la Hanukat HaMizbeach, Hanukat HaMikdash, con el Nasi Melech HaMashiach Berasheinu, Amén, Ken Yiratzon.